Dios, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están acá en lo que es la clase de hermenéutica. Y acuérdese lo que siempre decimos, y eso es algo muy real, hermano, es algo muy real. No es porque tengamos que decir una frase o nada de eso, no es algo muy real. Si nosotros queremos ser discipulados, tenemos que saber leer la palabra de Dios. Porque al leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entonces vamos a confirmar todo lo que se nos está predicando. Pero necesitamos atender lo que los grandes teólogos han dejado como legado para poder escudriñar las escrituras de manera correcta y no andar haciendo interpretaciones erróneas o imaginativas, o yo pienso que a lo mejor no, que sea una certidumbre de convicción a través del Espíritu Santo, que lo que estamos leyendo es lo que dice la palabra de Dios. Y solamente como ejemplos, nada más, mire, por ejemplo, el amor, Dios es amor, mucha gente puede defender, sí, Dios es amor, pero en ese amor Dios es justo, y en esa justicia no dará por inocente al culpable, y no dará por inocente al culpable por amor a los inocentes. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, ¿no? O andar diciendo Dios es amor y hay que repartir amor con todos y para con todos, no importa situaciones, por ejemplo, pues que las personas andan haciendo mal y tiene una perspectiva incorrecta y dicen es que Dios es amor y yo puedo amar a quien yo quiera. Sí, pero acuérdese que este mundo confunde la palabra amor que viene en la palabra de Dios. A este mundo el amor todo tiene que ver con la cuestión física, atractiva, sexual y pura de esas cosas. No, el amor de Dios es un amor puro, santo. Sí, no tiene nada que ver con cuestiones, sí, ahí sexuales, nada, es un amor ágape y es el amor de Dios. La gente se confunde, por eso es bien importante, ¿no? Por eso es bien importante que comprendamos cuando Dios dice en su palabra amor, misericordia, justicia, todo eso debemos saber en el contexto a qué se está refiriendo. Entonces, hoy vamos a continuar con figuras retóricas o figuras literarias 2. Acuérdense que la palabra de Dios está llena abundantemente de figuras literarias o figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Bueno, la figura retórica es el arte, se define como el arte de dar al lenguaje hablado o escrito eficacia. Eficacia para persuadir, para ilustrar, para conmover, para deleitar, ¿sí? Para conseguir un efecto en los oyentes, pero de parte de Dios. Ahora bien, los motivadores hacen uso de las figuras literarias o retóricas para lograr sus propósitos de manipular. Acuérdese que cuando se predica la palabra de Dios, Dios jamás va a manipular. Dios va a hablar a nuestro corazón para salir de ciertas circunstancias que tengamos que salir o para aprender cómo son las cosas verdaderamente delante de Dios. Dios no es para manipular y para hacer algo incorrecto en el creyente, sino es más bien para salvaguardarlos y rescatarlos de lo incorrecto. Sin embargo, quien solamente es un motivador, pues busca vamos a llamarle cierta persuasión, pero para lograr sus propios intereses, para sus propios intereses. Y de hecho, muchos predicadores falsos de la palabra de Dios lo hacen para manipular. Entonces, quienes conocemos la palabra y sabemos de la hermenéutica, vamos a de repente a escuchar algún predicador en YouTube, porque usted no se congrega en un lugar donde no se predica la sana doctrina, donde se predica la sana doctrina, si venimos, y los demás pues no son de Dios. Entonces,
cuando escuchemos ahí en YouTube o alguna red social, algún predicador te va a decir, ah, caray, eso no es de Dios, así no, es en la aplicación que le está, por la cual o con la cual Dios le dio ese sentido. Entonces, pues ahí cámbiale de canal, ¿verdad? Entonces, hermanos, bien importante que sepamos que la palabra de Dios está llena de figuras retóricas o literarias. Ahora, las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, decíamos la semana pasada que son formas no convencionales o no así comunes, vamos a decirle, de emplear las palabras. Y el propósito de las figuras retóricas es dotarlas de expresividad, dotarlas de vivacidad, dotarlas de belleza. ¿Con qué? Con el objetivo de sugerir, sorprender, emocionar, persuadir, pero para bien. Persuadir a dejar lo malo, ¿sí? Persuadir a hacer lo correcto, ¿sí? Eso. Entonces, las figuras literarias son típicas del discurso literario y pues se utilizan en la poesía, en la narrativa, en el ensayo, en el drama, se utilizan. Cada uno, dependiendo del área, pues para lograr su propio fin. En el caso de la palabra de Dios, Dios quiere salvaguardar cosas correctas, Dios quiere que evitemos cosas incorrectas, Dios quiere liberarnos de cosas incorrectas y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, las figuras literarias se utiliza un lenguaje para que en el propio lenguaje, en la propia forma, el mensaje, pues le dé un sentido en donde nosotros sabemos muchas veces que no es literal, sino un sentido, vamos a llamarle, pues como lo vimos la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la metáfora lo vimos la semana pasada. ¿Y qué es la metáfora? Solamente haciendo una recapitulación. La metáfora es una expresión que utiliza cierta palabra, pero cuyo significado es, vimos algunos ejemplos la semana pasada, pero uno de ellos es, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, está utilizando la sal para darle un sentido. Ustedes son los que conservan o lo que le dan verdaderamente el sabor y el sentido a las cosas. La lengua es un fuego, también es metáfora, ¿no? ¿Por qué? Porque con la lengua puedes dañar, puedes ofender y puedes hacer que arda un gran incendio para dañar, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros debemos hablar cosas que edifican. Bueno, solamente ahí. También vimos como segunda figura literaria el símil o comparación. Símil o comparación. Y esta figura literaria se caracteriza por tener como nexo la palabra como. Como es un nexo. Es esta vincula una frase con otra frase. Es el nexo. Entonces, dice así, por un ejemplo, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto a, ¿cómo? Y ahí viene, es el nexo para hacer el símil. Una esposa ataviada para su marido. Otro símil, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Metáfora, símil. Ahora también vimos la alegoría. La alegoría consta de varias metáforas. Se dice que las alegorías son, por ejemplo, las parábolas, porque varias metáforas se usan en una parábola. Entonces, la alegoría consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas su realidad correspondiente. Por ejemplo, también hay frases, no solamente una parábola completa, sino también frases alegóricas, como las que utilizó el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, es una alegoría. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Y el pan que yo le daré es mi carne, es una alegoría. ¿Qué es su carne? Su sacrificio, pues, su sacrificio. Porque él ofreció su cuerpo, ofreció su carne. Entonces, es lo que está diciendo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, las parábolas son consideradas este tipo de figuras retóricas, alegorías, nada más que tienen varias. También vimos lo que es la prosopopeya o personificación. ¿Qué es la prosopopeya? Bueno, consiste en atribuir acciones y características que son propias de las personas, pero se le da o a alguien o inclusive a un animal, ¿sí? Precisamente esa idea. Por ejemplo, sus montes y los collados levantarán canción. Ahora, ¿los hablan ellos? No, pero está siendo una figura retórica, que van a clamar, ¿no? Y van a alabar a Dios. Los montes y los collados levantarán canción también. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Entonces, son cosas que se le atribuyen, que son propias de los seres humanos, pero en la prosopopeya les da esa característica y son figuras retóricas que vamos a encontrar en la escritura. Imagínense una persona que está leyendo la palabra de Dios y se encuentra esta frase: la justicia y la paz se besaron. Pues, ¿cómo se van a besar la justicia y la paz? Pues ni tienen boca. No es una prosopopeya. Quiere decir que tuvieron una unidad. ¿Sí? Tuvieron una unidad. Eso. La justicia y la paz se hicieron uno en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y también vimos el número 5, el antropomorfismo. Y son cosas que Dios explica de una forma que el ser humano lo puede comprender. La mano del Señor. ¿Dios tiene manos? No, pero como si lo está presentando. Los ojos del Señor, mira. Dios es espíritu, no tiene ojos físicos, pero nos lo explica de una forma que nosotros lo podamos entender, para que sepamos que Él se fija lo que estamos haciendo. Él sabe y ve lo que estamos haciendo. Bien, hoy continuaremos pues con otras 4 de esas llamadas figuras retóricas que vamos a encontrar una y otra vez en la Escritura. La primera es la hipérbole. Hipérbole es con H y acento en la primera E. Hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Bueno, se dice que se da una hipérbole o tiene lugar cuando se aumenta de manera exagerada un aspecto o la característica de una cosa. ¿Ok? O sea, estamos exagerando. Por ejemplo, nosotros lo usamos comúnmente en nuestro lenguaje o lo hemos escuchado que dicen: le pedí disculpas 1000 veces. Ahora, ¿fue realmente 1000 veces? Lo que está diciendo muchas veces, bastantes veces, ¿sí? Entonces, eso es una hipérbole. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada, ¿sí? Y que no faltó. Por ejemplo, te amo hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Haciéndole al Buzz Lightyear. Entonces, expresa un amor sin fin, ¿sí? Por ejemplo, hoy los chavos dicen: te amo 1008,000. 1008,000, no sé qué quiere decir, pero están haciendo una hipérbole. Vamos entonces a encontrar estas frases en la Biblia, para que usted vea que se aparece en la Biblia. Un ejemplo, pues, de hipérbole en la Biblia se encuentra precisamente en la declaración de Jesús acerca de cortarse no derecha o sacarse el ojo, ¿sí? O sea, no, por favor, imagínense personas que lo tomen literal. ¿Cómo voy a creer en un Dios que me pide que me saque el ojo? Bueno, pues yo te voy a solicitar que te saque los dos, mano, porque andas bien extraviado.
Dice la palabra de Dios en Mateo 5:30, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea arrojado en el infierno. Pero es una hipérbole. Lo que nos está diciendo, deja de hacer eso. Si esa mano derecha, si ese pie derecho o izquierdo o ese ojo te lleva a pecar, pues déjalo de hacer, porque es muy importante para Dios. Perdón. Porque es muy importante para Dios y necesaria para nosotros, pues que no tengamos ciertas actitudes, ¿no? Y eso es lo que hacía, eso es lo que desea Dios en su palabra y nos explica en su palabra. Marcos 1, 4, 5, otra hipérbole. Fíjese bien, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el bautismo de Juan, ¿no? Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y entonces sale una frase, una hipérbole, sale una hipérbole. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Ustedes creen que prácticamente era el 100% de la población de Jerusalén? ¿Sí? No, hermanos. Simple y sencillamente está utilizando una hipérbole, que eran muchos, era gran cantidad de gente. Entonces, es una hipérbole. No hay problema, ya sabemos lo que es una hipérbole y que vamos a encontrar muchas de esas en la Escritura. Bueno, ahí está, hermanos. Viene otra, sinestesia. Sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Bueno, la sinestesia consiste en atribuir una sensación, ya sea auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Pero ahora, ¿qué son estos factores que mencioné? Auditiva, olfativa, visual, gustativa y táctil. ¿Qué son? Los sentidos. Los sentidos. Entonces Dios utiliza en esta parte la figura retórica sinestesia para darnos a explicar algo, para darnos a conocer algo, para que comprendamos algo. Por ejemplo, en la poesía se utiliza la sinestesia. El amargo pasado que no olvido. ¿Sí? Hace referencia a una difícil experiencia. Otro, suavizó la noche con dulzura de plata. Esa es una sinestesia. Entonces, hermanos, se utiliza, ¿no? Ahora en la Biblia también encontramos, por ejemplo, en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué aconteció en el versículo 21? Dice, y percibió Jehová olor grato. Ahora, ¿qué significa percibió Jehová olor grato? ¿Él tiene nariz, tiene olfato? No, sino que fue recibido con agrado. ¿Se fija? Fue recibido con agrado. Por eso hay oraciones que suben con olor grato y hay oraciones que no suben, no llegan ni al techo. ¿Por qué? Porque pues está involucrado nuestro corazón. Santiago, por ejemplo, Santiago 3:11, cuando el Señor Jesucristo, bueno, cuando sí el Señor Jesucristo también enseñó de esto, pero en Santiago pues obviamente no es el Señor Jesús, pero aquí dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Qué significa? Que estamos nosotros hablando, ¿no?
Hablamos palabras que edifican y luego palabras que destruyen. Y está hablando de una naturaleza. Y una persona que tiene la naturaleza de Dios, pues debe de abstenerse de destruir, de ofender, o debemos abstenernos, ¿no? De ofender, de agredir, de decir cosas que ofenden. Por eso dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Obviamente la respuesta, es una pregunta retórica también. Obviamente que no, porque solamente puede brotar un solo tipo de agua. Muy bien, la siguiente es la paradoja. Acuérdense, estamos viendo figuras literarias o retóricas que nos vamos a encontrar en la Escritura para que nosotros más bien pidamos al Espíritu Santo cuál es el mensaje que nos está dando y dar el sentido correcto a lo que estamos recibiendo en nuestro corazón cuando nos estamos alimentando nuestro espíritu de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. También vamos a encontrar pues la paradoja. ¿Qué es la paradoja? Bueno, la paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción, ¿ok? Hay una supuesta contradicción o una frase absurda que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. La paradoja es hasta algo absurdo que tú dices, es incongruente. Bueno, es incongruente, muchas veces lo hace ¿para qué? Para llamar nuestra atención, para que nosotros pongamos atención y extraigamos en nuestro corazón o para nuestro corazón el mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el mundo, una paradoja. En el mundo, una paradoja que aparentemente es una contradicción. Aparentemente es una contradicción. Yo solo sé que no sé nada. Ese se le atribuye a un filósofo, ¿verdad? Otra, si me cambias el micrófono, por favor. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Es una paradoja. Entonces, mucha gente va a leer y dice, ¿y esto qué se trata? O sea, encuentro puras incongruencias en la escritura. La gente dice, ¿no? Porque las cosas espirituales hay que discernirse espiritualmente. Entonces la gente, pues bueno, no va a comprender esto, ¿no? Si anhelas la paz, prepárate la guerra, o sea, te va a costar algo, una inversión, una perseverancia, el estar insistiendo y aferrándote para lo bueno, ¿no? Vamos a encontrar entonces algunas paradojas en la Biblia, Por ejemplo, Lucas 17:10 es la clásica paradoja que el Señor Jesucristo menciona y que nos damos cuenta nosotros. Dice, siervos inútiles somos. Siervos inútiles. Entonces va a decir, si el siervo es el que sirve y está haciendo algo, ¿cómo va a ser inútil? Bueno, la segunda parte lo aclara, porque simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Nada más. Pero es una paradoja, ¿ok? Es una paradoja. Otra paradoja. Ahí está. Quítale el eco, please. Otra paradoja. En Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, gracias Lelito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ver, espérame, ¿cómo que vamos a vivir estando muertos? No, contradicción. Yo por eso no leo la escritura, porque puras contradicciones. No, la Biblia se contradice. Bueno, figuras retóricas, figuras literarias. ¿Qué quiere decir? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿a qué debemos estar muertos? Pues al pecado. Y Cristo nos mata al pecado y nos resucita en una nueva naturaleza. Fíjese en 1 Corintios 3:18.
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Sabía? Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No, Dios quiere que me haga una persona que no sé nada, que Él está peleado con la ciencia, Él está peleado con que vaya a la universidad, Él está peleado con que me prepare académicamente o tome cursos en donde me enseñen a hacer algún oficio. No, 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 no quiere decir eso, sino que a veces, aquí habla de humildad, pues, aquí habla de humildad, o sea, tú haz como que pues, bien sencillito y a lo mejor aprendes también de las personas, ¿verdad? Ya cuando ya estés viendo que están batallando y que están cometiendo, pues entonces ya participa, ¿no? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora, si nosotros nos sentimos, también significa esto, si nosotros nos sentimos muy capaces humanamente, pues ya estamos trabajando, viviendo en el orgullo. Y el orgullo no es de Dios. Por eso yo reconozco que me falta mucho por aprender, aunque tenga mucho conocimiento, todavía falta mucho conocimiento por aprender, ¿verdad? ¿En dónde voy a obtener la sabiduría y el conocimiento verdadero, infalible, perfecto, que me va a dar verdaderamente sabiduría de lo alto? En la palabra de Dios, Dios. Y entonces el 19 ya nos dice y nos aclara esto que le estoy comentando. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Ahora, ¿qué significa eso? Porque la sabiduría de este mundo te va a llevar a actuar insensatamente. Insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir Él prende a los sabios? O sea, Él agarra a los sabios o sorprende a los sabios con su propia supuesta sabiduría, que no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, estamos comprendiendo cómo Dios en su palabra utiliza las figuras retóricas con un propósito, pero no son contradicciones, son figuras retóricas. En este caso, pues la que estamos viendo es la paradoja. También utiliza la antítesis, o sea, dice una frase y luego te pone lo contrario. Y muchas veces también nosotros leyendo, o sea, aunque no esté en la escritura, si nosotros hacemos una antítesis, posiblemente comprendamos más. Le digo lo siguiente, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso quiere decir, si hago la antítesis, si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Y voy a andar penando, y voy a andar angustiado, y voy a andar batallando. Entonces, muchas veces nosotros hacemos una antítesis, lo podemos leer en antítesis para comprender más el mensaje que nos dice la palabra de Dios. Pero hay antítesis en la escritura, sí, que no es necesario nosotros que la hagamos, sino ya vienen ahí directamente. Por ejemplo, primero definimos que la antítesis es la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones. La antítesis son frases o versos a fin de conseguir una expresión más eficaz y que podamos comprender el mensaje y desarrollar el conocimiento de lo que el Señor Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, en el mundo, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Sí? Entonces aquí se anteponen dos ideas, la idea del olvido y la del recuerdo, pero solamente en el mundo, en la poesía, en las frases que se utilizan, también en el mundo se utiliza la retórica o las frases literarias. En la Biblia, Romanos 6:23, antítesis, la paga del pecado es muerte. ¿Okay? ¿Cuál es la antítesis? La paga del pecado es muerte. La antítesis de esta frase, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, muchas veces nosotros que predicamos la palabra les ayudamos a la gente nuevecita para que lo comprenda más y podemos utilizar un concepto, un término que va a aclararnos, que no pierde el sentido, sino más bien
aclara el sentido de esta antítesis. Lo voy a hacer. Fíjese. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, puedo decir, por el contrario, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que por cierto nos libera del pecado, que nos lleva a la muerte. ¿Se fija? Entonces ahí está. Mateo 7:13, otra antítesis. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces ahí están dos frases que hablan de lo contrario, son antítesis. Una, recomendación, instrucción de Dios, entra por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y en este mundo están las avenidas de 25 carriles, ¿verdad? Para el pecado, para lo malo. Sin embargo, versículo 14, la antítesis, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, lo que nos está diciendo que en ese freeway de 24 carriles va mucha gente todavía. Y en ese camino de 2 o 3 carriles vamos usted y yo, que lleva una dirección totalmente diferente. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. En Mateo 16:25, Marcos 8:35 y Lucas 9:24 son pasajes paralelos. Dice lo siguiente, aparece la antítesis en la sentencia. Por ejemplo, dice, el que pierde su vida por mí, la salvará. Y quien gana la vida para sí, la pierde para Dios. Entonces es una antítesis. En la palabra de Dios vamos a encontrar más de 50 proverbios antitéticos. 50 proverbios antitéticos. Por ejemplo, proverbio antitético, escuche bien. Habla de una acción y por el contrario, habla de una acción contraria, una acción totalmente diferente a esta. Va. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Mientras uno anda huyendo, nosotros estamos confiados. Otro, por la rebelión del país se multiplican sus gobernantes, pero por el hombre de entendimiento y de inteligencia permanecerá. Otra antítesis, otro proverbio antitético. El hombre pobre que oprime a los más débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban a Dios, pero los que guardan la ley contenderán con ellos. Otro más. Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan a Jehová lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. También otro que no viene aquí, ¿verdad? Mejor es una casa, mejor es, se me fue, mejor es un pan seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Sí, ahí está. Mejor es, ya no me acuerdo. No, pero es que es un pan seco y en paz. Mejor es un pan seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Bueno, ahí está. Creo que por ahí anda una palabrita que no me acuerdo que no va a ser. Pero ahí está la antítesis. El que guarda la ley es hijo inteligente, pero el que se junta con glotones avergüenza a su padre. ¿Se fija la antítesis? Hermanos, jamás olvidemos, ¿sí?,
que debemos ser estudiantes serios de la palabra de Dios, considerando que la palabra de Dios está llena de figuras retóricas o literarias y que en ella encontraremos cientos de ellas, cientos de ellas. Y es necesario saber, conocer que existen para que el Espíritu Santo que nos quiere revelar no encuentre barreras en nosotros. Porque nosotros somos la barrera, porque nuestra mente va a batallar en discernir, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos esto, el Espíritu Santo va a encontrar barreras en nosotros y Él lo que quiere es que comprendamos con más claridad lo que se nos desea ministrar por medio de la palabra de Dios. Y cuando conocemos todo esto, hermanos, se nos apertura, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo estamos más receptivos a lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos quiere enseñar por medio de su palabra, que insisto, está llena de figuras retóricas. Amén. La próxima sesión vamos a continuar con figuras retóricas 3. Acuérdense, hay un montón, hay decenas de ellas, pero nosotros vamos a ver solamente unas 12, ¿sí? Que son las más comunes y que son, vamos a decir, las más básicas de comprender, pues para que la palabra de Dios la recibamos con más claridad. Bien, demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque eso es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, mi Dios, porque la única forma de comprender correctamente tu mensaje, y entonces esa palabra haga en nosotros aquello por la cual tú le enviaste, no debe de haber barreras, Padre, para poderla recibir en nuestro corazón e interpretarla a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu Santo que nos revela y que nosotros recibamos, Padre, tu mensaje completo y haya sanidad, restauración, conocimiento de tu palabra y nosotros podamos conducirnos como tú lo deseas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Figuras literarias, segunda parte. La próxima semana, figuras literarias, tercera parte y terminamos. Dios les bendiga.